Hello chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase video. Esta es la segunda parte de Yo Argumento Bacán, una clase que en primera instancia se dio en vivo. Espero hayas estado en esa clase, si no, esta se encuentra en Skype. Entonces vas a anotar el título, que es Yo Argumento Bacán, y seguido de eso vas a anotar el objetivo de la clase, el cual dice lo siguiente: identificar la estructura interna de la argumentación de dos discursos públicos diferentes. Una vez hayas anotado esto, damos inicio a la clase del día de hoy. Entonces, comenzamos calentando motores, calentando la materia que vimos en aquella clase en vivo. Entonces, lo primero es, para argumentar de forma válida, ¿qué debemos considerar? Primero, tener un tema debatible. Sabemos que necesitamos un tema controversial para poder generar posturas y por lo tanto diálogos. Segundo, debes buscar la lógica, pues así vas a convencer a los demás de que tu postura es genial, de que tu postura está bien. Tercero, debes presentar pruebas ordenadas y claras. Obviamente esto es si tú quieres. Si tú, por ejemplo, presentas hechos históricos, estos deben estar enumerados de forma cronológica. Si tú presentas papers, deben estar ordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, debes mantener la concordancia de los argumentos con la tesis. Si tú planteas una idea central, es decir, una tesis, todos los argumentos deben estar apoyando a esta tesis. Si tú comienzas a hablar de otras cosas en el desarrollo de tus argumentos, obviamente se va a desviar la atención y no vamos a conseguir la finalidad, que es convencer. Entonces, siempre debes tener concordancia. Como último, debes fundamentar, y yo creo que la fundamentación es lo más importante. Debes entregar el por qué. ¿Por qué lo que dices está bien o por qué lo que dices está mal? Entonces, fundamentar, ¿ya? Debes entregar el por qué, debes justificar constantemente tus ideas. Y frente a esto se suma la estructura interna de los textos argumentativos, que fue la materia que vimos esa clase pasada. Entonces, en primera instancia tenemos la tesis, en segunda instancia tenemos las bases, en tercera instancia las garantías y en cuarta instancia los respaldos. Vamos con las definiciones. Tesis no es algo lejano a nosotros y podemos decir que es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada. La tesis siempre es una afirmación, nunca una negación, y siempre debe ser discutible, siempre debe generar postura, puesto que si no es así, no es una tesis. Las bases son las razones, hechos o datos que se utilizan para apoyar la tesis, ¿ya? Son todas aquellas razones que tú das para sustentar tu postura. Garantías. Las garantías explican el cómo se relaciona la idea central con el argumento dado, es decir, cómo se relaciona la tesis y la base. Entonces las garantías están allí en medio, explicando las relaciones. Y como último tenemos los respaldos. Y los respaldos son los datos, estudios o ejemplos que corroboran que lo que estoy diciendo está bien, es válido, es discutible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo encontramos esta estructura interna en los distintos tipos de textos argumentativos? Puede que sea una labor titánica, como puede que no. Y para ello, para facilitarnos un poco este trabajo, existen preguntas. Por ejemplo, para encontrar la tesis debemos preguntarle al texto: ¿qué estás diciendo? Si encontramos la respuesta, encontramos la tesis. Para encontrar las bases, debemos preguntar al texto: ¿por qué dices eso? Si encontramos la respuesta, encontramos las bases. Garantías. ¿Qué debemos preguntar al texto? ¿Y eso qué tiene que ver? Si encontramos esta respuesta, encontramos las garantías. Y finalmente los respaldos. ¿Puedes comprobarlo? Si nosotros encontramos, obviamente, datos, estadísticas, etc., estaríamos encontrando los respaldos y quizás estos son los que son más fáciles de encontrar. Entonces, una vez sabido esto, nos vamos al meollo del asunto. Actividad. Escucha con atención los dos discursos que dejaré a continuación. Pero, hey, no te preocupes si no entiendes alguna parte, puesto que los dejaré escritos en la guía que estará en la cajita de información o en la página del colegio, así que pon mucha atención. Luego de que los veas, en parejas,
vas a identificar los siguientes tópicos en cada discurso, ¿ok? Entonces vas a realizar un análisis por separado de los discursos, ¿ya? Y después de esto vas a clasificar tus respuestas en 2 esquemas diferentes. Entonces, ¿qué criterios debes analizar en cada discurso? Los siguientes. Aquí tengo el discurso de Pepe Mujica y el de Salvador Allende, que los vamos a estar viendo más adelante. Pero ambos tienen que encontrar obviamente los mismos criterios. El primero dice así: ¿cuál es la tesis del discurso? El segundo, ¿cuál es la base del discurso? Tercero, ¿cuál o cuáles son las garantías? Cuarto, ¿cuál o cuáles son los respaldos? Quinto, ¿qué tipo de argumentos utiliza? Aquí puedes generalizar: lógicos racionales o emotivos afectivos. Y sexto, ¿su argumentación es válida? ¿Por qué? Entonces, este análisis lo tienes que hacer por cada discurso, ¿ya? No debes olvidar ello. Y después de que hagas ese análisis por cada discurso, vas a realizar un esquema. Y aquí te dejo un ejemplo de esquema. Esta es una silueta, ¿ya? La puedes copiar si tú lo deseas, ¿ya? Entonces aquí arriba yo puse el título, discurso Pepe Mujica, después puse análisis interno de su discurso, puse todas las preguntas en cuanto a la estructura interna y abajo, obviamente enlazada a esta pregunta, tú tienes que identificar, por ejemplo, si te digo cuál es su tesis, tú pon la tesis es, y obviamente allí anotas lo que tú encontraste. ¿Cuál es la base? La base es bla bla bla. Lo mismo con las demás. Entonces, una vez que tú encuentres la estructura interna, yo aquí abajito puse las otras 2 preguntas. La primera dice así: ¿los argumentos que utilizas son del tipo lógico racional o emotivo afectivo? Y aquí vas a identificar cuál de los 2 y vas a anotar tu respuesta. Por ejemplo, los argumentos de Pepe Mujica son del tipo, y allí pones la respuesta. Y obviamente tienes que entregarme el por qué, ¿ya? ¿Qué piensas acerca de sus argumentos? ¿Son válidos o no? ¿Por qué? Y allí vas a identificar tu respuesta. Es decir, los argumentos de Pepe Mujica son válidos, por ejemplo, porque tal y tal razón, ¿ok? Entonces, obviamente, esto lo tienes que hacer en cada discurso. Finalmente, tienes que terminar con 2 esquemas, ¿ya? No olvides eso. Ahora, te dejo con los discursos. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pegaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa.
Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no. La quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.